¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué a veces las enseñanzas espirituales parecen un auténtico acertijo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más fascinantes de la Biblia, los misterios del reino de los cielos. Vamos a intentar desgranar por qué este lenguaje, a primera vista, parece hecho para confundir más que para aclarar. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Si el objetivo es enseñar, ¿por qué usar un lenguaje que parece más bien esconder el mensaje en vez de mostrarlo? Es una contradicción que, ya lo veremos, no solo nos llama la atención a nosotros, sino que también dejó perplejos a sus seguidores más cercanos. Y aquí viene lo interesante. Es que no somos los primeros en plantearnos esto. Fueron sus propios discípulos, su círculo más íntimo, la gente que estaba con él día a día. Ellos mismos se acercaron y le preguntaron directamente. Así que su confusión es en realidad nuestro punto de partida para entender qué hay detrás de todo esto. Y esa respuesta que les dio va directa al corazón del asunto. No fue para nada una evasiva, sino una explicación muy directa sobre la naturaleza de su enseñanza y sobre todo de quienes la estaban escuchando. Y aquí está la respuesta clave. Ojo, porque establece una distinción radical. A un grupo se le da la capacidad de saber y a otro no. Según este texto, las parábolas son selectivas a propósito, y toda la clave gira en torno a una palabra fundamental: misterios. Vale, entonces, ¿qué significa exactamente un misterio en este contexto? Mucho cuidado porque no tiene nada que ver con lo que solemos pensar. La palabra original en griego es mysterion, y aquí está el giro total. No se refiere a un enigma que la mente humana puede resolver dándole vueltas, no. Es una verdad que está oculta y que, según esta visión, no se puede descifrar, sino que se tiene que revelar divinamente. Es, por así decirlo, otra categoría de conocimiento. O sea que este es el punto crucial, el enfoque cambia por completo. No se trata de un esfuerzo intelectual, de ser el más listo para resolver algo, sino de tener una disposición espiritual para recibir algo. La comprensión desde esta perspectiva no depende del coco, sino de otro tipo de conexión. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Y por qué este método? ¿Por qué se necesita una revelación? La fuente lo explica con una metáfora potentísima, la de una puerta y una llave. Mirad qué pasada. Aquí vemos la doble función de las parábolas. Para una persona funcionan como una puerta cerrada a cal y canto, ocultando el significado. Pero para otra, esa misma historia, esa misma parábola, se convierte en la llave que abre la puerta a una comprensión mucho más profunda. Es la misma historia, pero con dos resultados que son la noche y el día. Este versículo viene a reforzar esa idea de la puerta cerrada. Describe un estado en el que los sentidos físicos funcionan perfectamente. Se puede ver, se puede oír, pero sin embargo falta la comprensión espiritual. La parábola, en ese caso, no soluciona esa ceguera, sino que la pone en evidencia. Ahora bien, si esto es un lenguaje que necesita una llave, es lógico pensar que debe tener sus propias reglas, su propia gramática, por así decirlo. Y el texto sugiere que, efectivamente, existe un código de símbolos coherente en toda la escritura. Entonces, ¿cómo funciona este código simbólico? El estudio bíblico nos da algunos ejemplos clave que se repiten una y otra vez. Vamos a ver un par de ellos para que quede más claro. Empezamos con un símbolo que seguro que nos suena a todos, un clásico de las parábolas, el trimo. ¿Y su significado? Pues, explicado en el propio texto, no es la planta como tal, sino que representa a los hijos del reino. Y a su lado, claro, su doble, casi idéntico, pero que es perjudicial, la cizaña. Su significado es justo el contrario, los hijos del maligno. Esta tensión entre el trigo y la cizaña, que crecen juntos, es la base de una de las parábolas más conocidas. Pasemos ahora a algo de geografía simbólica, un monte o una montaña. En el lenguaje profético, esto rara vez es solo un accidente geográfico. Suele simbolizar un reino, un gobierno, una sede de poder o de autoridad. Muy bien. Hemos visto que las parábolas son un lenguaje simbólico y que la comprensión va por revelación. Esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se consigue esa llave? La primera pista está en esta frase, que se repite constantemente. Y está claro que no se refiere a los oídos físicos. Habla de otra clase de escucha, de una capacidad de percepción que va mucho más allá de lo sensorial. El material de origen lo resume en 3 condiciones. Esto no es solo un ejercicio académico, ¿eh? Se plantea que se debe pedir esa revelación, tener un corazón con una intención pura y, sobre todo, acercarse con humildad, reconociendo que la mente, por sí sola, no es suficiente para llegar.
Y esta es la metáfora final que en realidad lo une todo. Los misterios no están ocultos para frustrar a nadie, sino porque son valiosos. Se describen como tesoros escondidos, algo que enriquece muchísimo a quien se esfuerza por encontrarlo. Finalmente, la fuente concluye que el mayor de todos los misterios, el tesoro central, no es una idea ni una doctrina, sino una realidad viva y muy personal, que el apóstol Pablo resume en esta frase tan potente: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si aceptamos esta premisa, la de que el conocimiento espiritual es un tesoro que requiere una búsqueda, la pregunta que queda en el aire es, en nuestro mundo, en el día a día, ¿cómo se emprende esa búsqueda?